para disculpar. Ya, en relación a lo que es la defensa de Esteban, dijimos de que el acusado ha llegado a acusarlos, a los del Sanedrín y a los libertos, a los ancianos. Los ha llegado a Esteban, el acusado, ha llegado a acusarlos. Y vamos a ver eso de la siguiente manera. Los llega a demostrar paso a paso cómo es que el pueblo de Israel no es de la manera como ellos están pensando, sino que han sido rebeldes, ¿no? Jeremías 17:1 ahí nos está diciendo que el pecado de Israel está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Entonces, solamente los que han entregado su vida a Dios pueden ser críticos leales, pero los demás, los que van por el formalismo, por la meritocracia, entonces ellos están viendo sus trabajos, sus logros, ¿no? Entonces, en relación, en el punto 4, el templo, al respecto del templo, capítulo 7, versículo 44 al 49, dijimos que la tierra, o sea, no hay un lugar en la tierra donde pueda ser la morada de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y si nosotros pensamos en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando dice los cielos y la tierra, dentro de las otras constelaciones, dentro de la gama de creación de Dios, de la creación de Dios, nuestro planeta debe ser. Isaías dice, es como el polvo en la balanza. Y si nuestro planeta es la humanidad, es como el polvo de la balanza, entonces, ¿nosotros qué somos al final? Por la gracia de Dios, hermanos, gozaremos y estaremos en la presencia del Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo en relación al templo y a la ley. Esto ha sido el punto culminante. Duros de corazón. Esa ha sido la acusación, duros de corazón. Desde tiempos antiguos hasta ahora, Israel había permanecido duro de corazón. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles han sido las razones para que lo apedreen o delapiden a Esteban? El templo, les dice, caballeros, el templo no consiste en 4 paredes, sino, como dice en primera carta a los hermanos en Corinto 6:19, que cada uno de nosotros somos el templo de Dios, la morada de Dios, la morada del Espíritu Santo. Y a los líderes les acusa de la dureza de corazón, ¿no? 51-52 dice, duros de cerviz. La cerviz es la que une con la cabeza, el cerebelo, toda esa parte son la parte medular que está uniendo la cabeza con el resto del cuerpo. Entonces, dice, duros de cerviz. Duros. 51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón.
porque algún hermano puede leer y una hermana Filipenses 3:3 y Colosenses 2:11, por favor, a la velocidad del rayo. Colosenses 2:11, Filipenses 3:3. ¿Ya? Amén, pastor. Amén, pastor. Bien. ¿Cuál va a leer? Lea la hermana. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí está, ¿no ve? Entonces la ley no dice que 2 veces van a ser circuncidados, sino una sola vez. Y la verdadera circuncisión, entonces, había así, pues no es lo que se ve en la carne, sino en el espíritu. A ver, Colosenses, mi querido hermano. Colosenses 2:11. Amén, pastor. Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahí está. Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si es Cristo la cabeza de la iglesia, está diciendo el apóstol Pablo, Cristo pues ha sido como cabeza de la iglesia, ha sido circuncidado. Entonces, ¿por qué uno como cuerpo de Cristo, por qué uno tiene que estar pasando el corte de la carne? Y a los Gálatas les dice, los judaizantes, si tanto quieren ser circuncidados, ¿por qué no se circuncidan desde más rinconcito? Es lo que dice hermano. ¿Por qué no se cortan el órgano masculino? ¿Por qué no lo cortan desde más rincón? Así dice. Léanlo Corintios, hermano. Corintios, Gálatas. Debe estar por el capítulo 4, por ahí. ¿No? Entonces, ¿dónde está el martirio de Esteban? Está en lo que dice versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y cualquiera que, nuestro Señor Jesucristo, es por eso que ha sido sentenciado, ¿no? El sumo sacerdote le dice, dinos si tú eres el Cristo. Y es nuestro Señor Jesucristo, tú lo has dicho. Y dice, ¿qué prueba más necesitamos? Y lo ejecutan a nuestro Señor Jesucristo. Y es así que fue ejecutado también por blasfemia, por haber, ya contra el templo puede decir, contra los líderes puede decir, pero hacer que Cristo Jesús es Dios, no. Ya ha llegado a rebasar la copa y lo ejecutan a Esteban. Muere. ¿Ya? ¿Cuál es la actitud positiva de Esteban? En su discurso dice hermanos y padres. Él no muestra ningún resentimiento por lo que lo han llevado a la fuerza, nada. Otra de las cosas en 7:55, lleno del Espíritu Santo. Es quiere decir, guiado por Dios, controlado su vida por Dios. Sus emociones estaban controladas por Dios. Y en la hora de su muerte, no demanda justicia, no demanda venganza. ¿Ya? Las acusaciones eran totalmente falsas en contra de Dios.
que lo dicen en contra del templo o en contra de la ley, eso eran totalmente falsas, ¿no? Entonces, en la página del tratado que les he dado, en la página 37 dice, en el segundo párrafo, dice del templo, capítulo 7, 48 hasta el 51, ahí dice, inciso 1, dice, ¿no? La presencia y la obra de Dios no está confinado a los límites geográficos. Dios es amo y señor del cosmos. Salmo 24, 1, 2. 2. No existe un lugar específico para la adoración. Dios manda que en todo lugar se arrepientan. 3. La verdadera fe no está limitado a un determinado pueblo. Entonces, y 4. Israel por mucho tiempo ha rechazado a Dios. Ha vivido en idolatrías y tantas otras cuestiones. Entonces, con ese hecho, Esteban ha sido dilapidado, ¿ya? Les digo, de acuerdo a la ley, Deuteronomios capítulos 17, versículo 6, ahí dice que uno, para ser dilapidado, para que muera apedreado, necesita 2 o 3 testigos. Y para que el pueblo de Israel sea dilapidado, sea apedreado, sea muerto, sea vuelto nada, o sea, que deje de ser pueblo, tiene 3 testigos, bien fidedignos. 1, Juan el Bautista. Arrepentíos, dice. Y el pueblo ha rechazado a Dios. Y la muerte de nuestro otro es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que dice, venid a mí, todos los cansados y cargados, yo os haré descansar. ¿No? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, alguna hermana o algún hermano, el Juan 3:18 puede dar lectura. Juan 3:18. Amén, pastor. Lea. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está. El que no ha creído en Jesucristo ya ha sido condenado. ¿Cuándo? En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. El día que tú comieres, ciertamente morirás. Y en capítulo 3, versículos 12, la mujer que me diste, dice, me dio del fruto. Y yo comí, dice Adán. Entonces, desde ese momento, ¿no? Pero Cristo Jesús dio su vida en rescate de muchos. Pero los que no creen, son dignos de muerte. El último es Esteban, que ha testificado, veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Es decir, Israel a propósito ha rechazado el Shekinah de Dios, o sea, la presencia de Dios.
ha rechazado lo acontecido en el día de Pentecostés. Y si has rechazado lo acontecido en el día de Pentecostés, has rechazado al poder del Espíritu Santo. Entonces, Israel, como todo ser humano, son dignos de muerte. Somos dignos de muerte. En Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32, creo que es ahí. Toditos, judíos, gentiles, quien seamos que seamos, somos dignos de muerte. Pero aparte de esa sentencia, Romanos 3:21, se ha manifestado la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios es que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, para darnos vida, pero vida abundante en Cristo Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, hermanas, es necesario que nosotros perseveremos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Así vengan adversidades, van a venir. Van a venir. Porque la recompensa no es cualquier cosa, hermanos. No estamos evaluando, no estamos poniendo el valor de nuestra salvación. Nuestra salvación es la vida de Cristo. Por tanto, mis queridos hermanos en la fe, es necesario que con más diligencia consideremos las cosas de nuestra salvación. Dicho esto, en Hechos capítulo 8, dice la palabra del Señor, y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de nuestro querido Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. No quisiéramos llegar a este punto, mis queridos hermanos. No quisiéramos. Es decir, ¿quieres de a buenas o quieres de a malas? Así nomás es la cosa. En este momento tenemos el privilegio nosotros. Yo tengo mi casita. Por la gracia de Dios hubiera tenido más, pero he sido un mal administrador, pero gracias a Dios tengo un techo donde descansar. Tengo una pequeña tienda que me da el pan del día. Y si alguien me viene a gritar o si alguien me puede querer achacar de alguna cosa, yo tengo la defensa, yo tengo para poder defenderme. Pero es otra cosa estando en Cristo Jesús. Como cristianos, como iglesia, que seamos perseguidos, que seamos obligados a abandonar nuestra fuente laboral, nuestra empresa, nuestras casas, y tengamos que salir. ¿Para qué? Para poder proclamar el mensaje del Evangelio.
Antes de que vengan los días malos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, están escritos para nuestro bien. Hay veces no estamos entendiendo. Yo he escuchado, yo he visto en YouTube de un predicador del séptimo día. Y dice, si Dios es amor, ¿cómo es posible que va a mandar al infierno al hombre? Eso es una falsedad. Dios es amor. Y si Dios es amor, no va a mandar así, no va a ser así. No sé cómo estará leyendo la palabra de Dios o yo cómo estaré leyendo la palabra del Señor. Ese deja mucho que desear. Pero a partir de Josué hasta Malaquías, más que todo, Josué, jueces, después primero y segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, vemos aún como si fuese un Dios sanguinario, más que todo en la conquista de Canaán. Las órdenes son determinantes. No te vas a apiedar, dice. Sean niños, sean mujeres, sean ancianos, quien sea, al cananeo tienes que dejar sin vida. En otras palabras, eso es para nuestro análisis, que el Dios que tenemos es un Dios justo. Sus juicios son verdad y todos justos. Dice en uno de los salmos, deseables son, dice, sus palabras más que oro, mucho más que oro refinado, más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo ha sido amonestado por ellas. El guardarlos trae grande galardón. Entonces, mis queridos hermanos en la fe, hermanas, todo este hecho es para nosotros, para que nosotros podamos hacer. Nuestro trabajo es predicar, es hacer discípulos, es expandir el reino de Dios. Esta tierra no es nuestro hogar. De esta tierra nada vamos a sacar. Hay un Salmo 39, creo que dice, ciertamente el hombre se afana, dice, en buscar tesoros. Amontona riquezas, pero no sabe quién los va a recoger, dice. ¿Ve? Gente millonaria, gente poderosa, va a morir, no va a llevar nada. ¿Por qué? Porque cuando el día que venimos, hemos venido sin nada y sin nada vamos a volver. Pero hay un lugar, hermanos, hay un lugar precioso que nos espera, el galardón. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dice. Y lo que me espera es, dice, ¿no? La corona de vida, la cual está preparado para mí y también para los que. Entonces, hermanos, nosotros somos para los que. También igual que Pablo, perseveramos. ¿Ya? Eso, hermanos. Entonces, a partir de este capítulo 8, la iglesia se vuelve a obedecer a la fuerza el mandato de Dios. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Entonces, ahora, como hay persecución, dice, como dice el capítulo 8, gran persecución. Fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Posiblemente los apóstoles se han quedado en Jerusalén para poder infundir, ¿no? Porque no todos los hermanos de Jerusalén han salido. Porque si es un pobre, ¿no? Pues, en este momento los bolivianos pasamos en la parte económica un mal tiempo. Si como Venezuela así hay que irse, yo no tengo la posibilidad de salir de Bolivia. Y también tengo la edad ya. Entonces, eso es lo que ha debido pasar también en Jerusalén. Hermanos de escasos recursos, porque posteriormente vamos a ver que había pobreza en Jerusalén. Y cuando es uno pobre, no tienen pues para los pasajes, en aquel tiempo, para poder salir en barcos, en yates, todo aquello necesario es finanzas, el recurso económico. Entonces, ahora vemos ahí el mandato de Dios es ir a predicar el evangelio por toda Judea y Samaria. Pero en esta cuestión es bien interesante. Felipe, porque dice una vez más aquí, dice, los hombres piadosos han enterrado a Esteban, es decir, sus amigos. ¿Cómo ha debido el testimonio de Esteban ha debido impactar a la humanidad? Y aquí no dicen que son hermanos, sino son personas piadosas, aquellas personas que han visto el buen testimonio de Esteban. Entonces, estos hombres piadosos lo entierran a Esteban. Y Saulo asolaba. Dice, gran persecución. Y en el versículo 9, capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Entonces, hay la bravura de Saulo de Tarso. Posiblemente Saulo de Tarso era miembro del Sanedrín. Y si era miembro del Sanedrín, entonces quiere decir que estaba casado. Posiblemente Pablo haya sido viudo, tal vez. Porque para poder, dice la palabra del Señor, en el versículo 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Entonces, Saulo consentía, dice. Capítulo 8, versículo 1. Saulo consentía, o sea, daba el visto bueno. Para dar el visto bueno, para que persigan a la iglesia, necesariamente tiene que ser alguien que tenga autoridad. Y puede ser que Saulo de Tarso haya sido miembro del Sanedrín, ¿no? Y para ser miembro del Sanedrín, dicen que debía de tener su esposa, su pareja. Y no dice nada al respecto. Pablo posiblemente ha quedado viudo muy joven. Entonces, por eso también en Corintios, sí, en la segunda carta a los Corintios o en la primera carta cuando preguntan acerca del matrimonio, dice a los que no están casados, quédense como yo. Entonces quiere decir que para entonces no tenía la pareja. ¿Ya? Eso. Entonces,
Ahora, dice la palabra del Señor, versículos 8, 6, dice, y la gente unánime escucha. Versículos 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El Sanedrín había pensado que dar muerte a Jesús era la solución, pero ahora hay 120 testigos. No solamente 120 testigos, hay una multitud de testigos que están diciendo que Jesús vive. Entonces ahora aquí está diciendo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Iban por Judea, por Samaria, predicando el Evangelio. Todavía los judíos tenían el pensamiento nacionalista, que solamente el Evangelio debe de ser predicado a judíos. Pero aquí ocurre lo siguiente, y la gente unánime, versículos 3. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Entonces, ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Si ustedes han leído ya el tratado, era porque Samaria eran judíos criollos. En 721 antes de Cristo, el rey asirio había determinado que los judíos, si son señoritas, entonces si son mujeres, deben casarse con gente extranjera. Si son jóvenes, de la misma manera. Entonces, de eso es lo que resultan los samaritanos. Es por eso que en el capítulo 4 de Juan, hay los samaritanos y los judíos no nos tratamos, dice la mujer samaritana. O sea, no se llevan bien. Porque los samaritanos se creen judíos y los judíos les consideraban de perros, porque no han llegado a mantener su linaje de judío. Aunque no había judío puro. ¿Por qué? Porque la esposa de Judá era una cananea. La esposa de Salmón era Rahab. Y la esposa de, ¿cómo se llama Ruth, que es la moabita, también una extranjera. Entonces, los judíos tenían sangre gentil. Por eso también la palabra del Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, si Dios ama a todo el mundo, nuestro Señor Jesucristo ama a todo el mundo, entonces Él como hombre debía de tener también la sangre gentil. Y Él lo tenía. ¿No? Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, el Evangelio se expande. Felipe, que es otro de los servidores a la mesa, ahora está predicando, enseñando, haciendo prodigios, maravillas en Samaria. Y los samaritanos están escuchando atentamente. No sabemos cuál es la razón de por qué estaban tan atentos. Posiblemente lo que ha pasado en el libro de Juan capítulo 4. Dice, no será, la mujer samaritana va a testificar en Samaria y dice, no será aquel Jesús de que hablan los profetas, no será él. Y vienen
escuchan a Jesús, vive algún tiempo, se queda con los samaritanos y dice, los samaritanos dicen, no solamente te creemos por las cosas que tú nos dices, nosotros hemos visto que Él es el Mesías, el Jesús. Entonces, tal vez por esa situación, los samaritanos estaban atentos, dispuestos para oír el mensaje de Felipe, ¿ya? Entonces, hasta aquí quedaremos, mis queridos hermanos en la fe, y vamos a ver ahora el trabajo, cómo Dios va preparando a Pedro. Pedro es un judío pragmático, un judío, así, cuando le muestra el lienzo le dicen, ninguna cosa inmunda ha entrado. Entonces era realmente un judío, así no era fácil para él entrar a la casa del gentil, pero tiene que entrar a la casa del gentil, a la casa de Cornelio. Para eso, Dios le prepara poco a poco. En otras palabras, para poder transmitir el Evangelio, mis queridos hermanos, se va de lo conocido a lo desconocido. Es decir, vamos a decir un pueblo X, en allá hay un compadre o un amigo o hay algún pariente, se llega allá. Una y otra vez se transmite el Evangelio, se convierte, ya esa es una semilla ahí. De ahí hay que expandir el reino de Dios. Ahora, aprendamos de Pablo, de Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso llega con la predicación del Evangelio, ya sea por Asia, ya sea por Europa, no llega a pueblos pequeños, sino a pueblos grandes, donde hay población. Entonces, mis queridos hermanos en la fe, lo que les insto es, para poder hacer un lugar de oración, un lugar de predicación del Evangelio, de proclamar el Evangelio, hay que buscar un lugar. Que Dios les bendiga grandemente, mis queridos hermanos, que Dios nos abra los ojos para poder predicar el Evangelio. Somos responsables, tú y yo. Somos responsables. Y si somos responsables, es tiempo de sacudir, como algún misionero nos decía, hay que sacudirse las pulgas de las cosas que nos están perjudicando. Hay veces nos perjudican muchas cosas, el legalismo y tantas otras cuestiones, ¿no? Entonces, que realmente, hermanos, en la fe, que Dios nos pueda dar la sabiduría, nos puede iluminar con su Santo Espíritu para propagar el Evangelio. No sé si hay alguna pregunta. Si no hay alguna pregunta, puedo llamar la lista y después podemos terminar con palabras de oración. Quería preguntarles cómo les ha ido, pero más vale que me cuenten el día sábado. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Hermano.